Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que tenemos otro día más, por pura misericordia de nuestro Señor. Hoy es un día de fiesta y de ir a la casa del Señor. Hoy continuamos con el tema de enseñanza del siempre dentro de los 5 ministerios y veremos la continuación del ministerio evangelista. Hermano Wesley, Dios me le bendiga. Buenos días. Amén, hermana Sandrita. Buenos días y buenos días a todos, hermanos. Esta mañana que nos estamos sintonizando juntos acá por este medio. Y qué bueno, es un gozo poder verle. Amén. Y este día también es un día de fiesta y nos vamos a gozar todos juntos en esta mañana. Vamos a continuar, hermanos. Dejamos un tema bueno, todos los temas son extraordinarios, son deliciosos, hermano. Sin embargo, hay temas que sí son como un poco más básicos para la vida cristiana y para que nosotros podamos, amados hermanos, comprender el trabajo que el Señor debe hacer, debe obrar en cada uno de nosotros. Hemos venido hablando ya a lo largo de algunas semanas respecto a los 5 ministerios. Y bueno, estábamos hablando concerniente al ministerio del evangelista. Dijimos varias cosas, pero sí quiero preparar como el terreno para que mis hermanos puedan continuar en este sentido. Y si usted recuerda, estuvimos conversando respecto a la dimensión espiritual y al oficio del evangelista. Y estamos hablando respecto a aquel verso del Salmo 126, en el capítulo 6, decíamos que ahí se menciona, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hacíamos mención de este verso porque nos habla de Jesús y los 5 ministerios. Fíjense qué tremendo la figura que aparece ahí, porque decíamos que el evangelista tiene, amado hermano, que tener una dimensión espiritual y un oficio. Y ahí pues se describe claramente esa dimensión y el oficio, donde dice irá andando.Nosotros mencionábamos que en su dimensión espiritual y en su oficio, pues él recorre muchos lugares, ¿no? con la palabra. Mencionábamos también que él no solo va recorriendo, sino que va llorando por causa de los enemigos de la cruz de Cristo, pero también decíamos que él es portador de una preciosa semilla. De manera que también leímos aquel verso de 2 Timoteo 4:5, donde el apóstol Pablo le menciona a Timoteo y le dice, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, pero también le decía, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces hicimos la mención también, hermanos, de que un ministerio no puede ser cumplido a cabalidad si no se desarrolla la obra del evangelista, puesto que dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces son dos cosas que van ligadas. Para cumplir el ministerio hay que hacer obra de evangelista. Eso es lo que el Señor también nos está pidiendo. Si usted recuerda la gran comisión que Él ha dado en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Cuando dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y si bien es cierto, conversamos un poquito antes de comenzar este programa con mis hermanos y nuestro pastor, y si bien es cierto, alguien puede no ser evangelista, pero en determinado momento puede fluir con la unción evangelística. Y esta mañana, hermanos, estamos aquí para ahondar un poco más, profundizar un poco más respecto a la obra, tarea, dimensión y oficio del evangelista. Y yo espero, hermano, que el Señor nos pueda usar a cada uno de nosotros en esta dimensión también. Sí, y hermano Wesley, realmente en nuestra vida tuvo que haber existido un evangelista que nos habló de Cristo, que nos habló del plan de la salvación. Y hoy, fruto, digamos, de un evangelista, de alguien que nos habló de Cristo,
estamos usted y yo acá, Amén. digamos, dando un fruto, ¿verdad? Y miren la importancia de este ministerio. Es el ministerio que habla del Señor para que redarguir nuestro corazón y convencernos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos convenza de toda verdad. Y sin una persona que no hable de Cristo, no estaríamos cumpliendo la obra que el Señor nos manda hacer en la gran comisión, ¿verdad? Y también dice, ir por todo el mundo, a toda criatura, hablarle de mi palabra y haz obra evangelista. O sea, no dice la Escritura, si usted quiere, hable del Señor. Si Dios ha hecho grandes cosas, hable del Señor, sino que hay un mandato, haz obra de evangelista. Y el evangelista proclama la palabra del Señor para convencerlos y llevarlos al arrepentimiento. Sí, amén. Yo quiero aprovechar lo que usted dice, hermana, para recordar un poco de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y es que el evangelista cumple su oficio en dos dimensiones. Yo no sé si lo mencionamos o ustedes lo van a mencionar, sí, pero no quiero ahondar en eso. Lo que yo quería contarle es que yo tenía 9 años, 10 años, cuando hermana Kathy Killoren, que era, se me olvida la nacionalidad de ella, pero ella había sido radicada en los Estados Unidos y vino a El Salvador como una misionera y era una evangelista. Pero ella hacía la función de evangelismo también dentro de la iglesia con los hijos de los hermanos. Ella tenía una enseñanza y ella decía que aunque eran hijos de creyentes, ellos necesitaban experiencia con Jesucristo, encontrarse con Él, entregar su vida como cualquier otra persona. Normalmente a veces nosotros asumimos que nuestros hijos, por cuanto nosotros hemos tenido experiencia con el Señor, pues ellos también la tienen. Entonces yo me recuerdo que ella fue la que me guió para ser bautizado y también en la administración del Espíritu Santo. Yo solo tenía, imagínense, 9 años y yo recuerdo una experiencia tan extraordinaria en mi vida. Con esta hermana que ya partió, está en la presencia del Señor, no la voy a olvidar, ella hablaba 5 idiomas y de hecho se parece un poquito a usted físicamente. Vaya, qué bueno saber que de alguna forma siempre tenemos genética de Cristo y genética de evangelista. Si volvemos a la lámina donde están las sandalias, porque vemos que el evangelista está representado, digamos, por las sandalias. Y es cierto, ahí usted puede ver una sandalia bien lustradita, pero abajo está la labor del evangelista. No se cansa de caminar donde sea, no se cansa de llegar a las almas, porque vimos el domingo anterior que una de las características del evangelista es el amor por las almas perdidas para llevarlas a la conversión. Entonces, así camina lo que tenga que recorrer, él lleva. ¿Y qué dice, digamos, Efesios 6:15? Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y también ahí dice, calzados los pies en la versión Yuneman, calzados los pies en preparación del evangelio. Y en la versión Dios habla hoy, dice, están siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. ¿Y qué pasaría, hermano Wesley, que si el Señor nos manda a anunciar el evangelio de la paz y no estamos listos? Y la Escritura nos dice que el evangelista tiene bien puestos sus sandalias. Y esto viene como, si viéramos como las costumbres, ¿verdad? Que de los soldados romanos, parte del atavío del guerrero era tener el calzado bien puesto, la sandalia, porque la sandalia es lo que lo hace mantenerse firme. Era un instrumento de batalla porque lo hacía que permaneciera firme. Si el calzado se le zafaba,
podía estar a merced del oponente y podía perder una gran batalla. Igual la Escritura nos dice que estemos siempre listos, bien calzados, con el apresto del Evangelio. Y dice que es el Evangelio de la paz. Y que también en la otra versión dice, tengan buen calzado, estando listos para propagar el Evangelio de la paz. Quiere decir que no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que existe una cobertura hasta para los pies, porque acá es parte de la armadura que usa el evangelista, las sandalias. Sí, amén. Perdón, tenía el micrófono ahí un poco apagado. Mire, hermana, cuando estábamos estudiando, usted mencionaba algo respecto a lo que era el levirato. Sí se recuerda, ¿verdad? Sí. Que la ley del levirato, el hermano inmediato menor, era el que entregaba una sandalia a la viuda de su hermano mayor como garantía que aseguraba que se le recogería una descendencia. Una descendencia, sí. Entonces el evangelista tiene una unción extraordinaria, tiene un oficio extraordinario y es usado realmente para recoger descendencia a nuestro hermano mayor. En cierta ocasión Jesús dijo que él era nuestro hermano mayor. Entonces hay dentro de esos 5 ministerios, ¿verdad? Uno que, si bien es cierto, es nuestro hermano mayor quien llevó cautiva la cautividad y entregó dones a los hombres. Entre esos dones que él ha entregado, entre esos dones, ha entregado uno tan extraordinario que es el que recoge una nueva creación, una nueva descendencia, ¿verdad? Puesto que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero ahora el evangelista predica y a todo aquel que le recibe, todo aquel que le recibe, pues es también una nueva creación y qué bendición es cuando nosotros nos dejamos poner el calzado, ¿verdad? Poner la sandalia. Y yo mencionaba un poco en el discipulado anterior, que si de alguna manera o en algún momento nosotros no hemos compartido con alguien acerca de Cristo, el Señor nos perdona, pero podría ser que nuestro calzado o no esté bien puesto o el Señor nos guarde de no tener calzado de evangelista, porque esto que nos han dado de gracia tenemos que compartirlo también de gracia. Sí, amén. Amén. Y veíamos también en la siguiente lámina que también el evangelista, y una arma poderosa que tiene es la semilla, ¿verdad? Porque va dejando esa semilla y usted decía ahí, vea, la Escritura dice, va llorando y va llevando la preciosa semilla. Y ahí veíamos también que hay semilla que cae en buena tierra y otra semilla que no cae en buena tierra, ¿verdad? Entonces, coméntenos un poquito más de lo de la semilla, hermano Wesley. Sí, amén. La semilla es también, digamos, una herramienta, podríamos decir, ¿verdad? Que sin esa semilla no puede haber una nueva creación. Ahí tendríamos que mencionar, no ahora, ¿verdad? Pero sí mencionar respecto a las genealogías y las descendencias. Nosotros venimos a ser nueva criatura, pero somos engendrados por medio de una semilla. Hay una semilla, que esa semilla ha sido depositada en nuestro corazón. Aquí en Lucas, del capítulo 8, del 11 al 15, podemos encontrar nosotros 4 tipos de terreno, que son una figura de 4 tipos de corazón, podríamos llamarlo, o de características del alma. Cómo el alma recepta la semilla. En este caso, el alma vendría a ser un vientre. Cada uno de estos terrenos vendría a ser un vientre. Pero hay vientres, hay terrenos que abortan la semilla. Hay otros donde
la semilla no se puede formar. Hay otro terreno donde la semilla da fruto. Fíjense que en Lucas el capítulo 8, el verso 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Ahora, si ustedes recuerdan, amados hermanos, estamos hablando del Salmo 126:6, donde dice que este personaje lleva la preciosa semilla y va andando. Dijimos que tenía un ministerio que no solamente se daba dentro de las cuatro paredes, sino que era itinerante. Él va andando como Felipe. Caminó a diferentes lugares, pero lleva algo precioso que es esa semilla. Y esa semilla es depositada, el verso 12 dice, junto al camino. Verso 13 dice, sobre la piedra. Verso 14 dice, entre espinos. Verso 15 dice que en buena tierra. Entonces ahí tenemos nosotros 4 tipos de terreno donde el evangelista depositó una semilla. Alguien hacía una pregunta en cierta ocasión y decía, bueno, si el evangelista ya sabe que ese terreno no va a germinar una semilla, ¿por qué la deposita? Pero es que, hermano, yo considero que eso demuestra el amor de Dios, que no le niega la oportunidad a nadie. El evangelista tiene un corazón tan lleno de amor, él predica la palabra incluso a aquellas personas que a los ojos de otros no van a tener cambios. Tiene una fe extraordinaria que le hace creer que cuando él entregue esa palabra, la palabra va a germinar. Ahora, él entrega esa palabra, pero la que cae en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dice que dan fruto, pero con perseverancia. No solo lo dan, sino que le agrega, dice, tiene perseverancia. En la versión Dios habla hoy, revisión 2002, dice que la buena tierra representa a las personas que con corazón bueno y dispuesto oyen el mensaje y lo guardan, permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. Entonces, lo que el evangelista está haciendo es entregando una semilla, y la entrega en esa dimensión espiritual, sale por sus labios, proclama la palabra, y entonces esa palabra va y no vuelve vacía. Cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Y ahí estamos usted y yo, para la gloria del Señor, que nos tuvo misericordia, nuestro Padre Celestial, y nos alcanzó. Como mi hermana Sandrita decía, usó a un evangelista. Usó a un evangelista, sí, un siervo que nos proclamó la palabra. Y lo que usted decía, lo vemos en Isaías 55:11. Y así dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra del Señor nunca vuelve vacía, siempre tiene un propósito. Y posiblemente hoy recibimos la semilla y puede ser que no la quisimos recibir, pero la semilla quedó allí. Y llegado el momento, el Señor nos confronta y dice, hoy es el tiempo, hoy es el día en que vas a tener un encuentro personal conmigo. Y esa semilla que yo te mandé por una persona, por 2 personas, porque el Señor nos manda varios, no solo nos manda uno. Y hay de aquellos, ¿verdad?, que realmente recibimos esa palabra y la botamos, pero va a llegar un momento en que el Señor va a destapar nuestro oído, va a tocar el corazón y te va a decir, hijo mío, hoy es el día, yo estoy a tu puerta y estoy llamando y estoy queriendo que esa semilla que alguien sembró en ti, que es mi palabra, tú la escuches, porque tengo unas buenas nuevas, tengo un buen propósito, una nueva vida para ti, una nueva vida para que tú seas una nueva criatura, un hijo de Dios. Y siempre esa semilla nos va a traer bendición para nuestra vida. Y veíamos también que otra
de las mantos, se puede decir, que utiliza el evangelista y que también es una herramienta, es la red. Porque el Señor Jesús le dice, ¿verdad?, a sus discípulos que los va a hacer pescadores de hombres. Cuando Él los llama y les dice, ya no quiero que estén pescando acá, ¿verdad?, sino que me sigan y yo los convertiré en pescador de hombres. Y ahí viene la parábola de la red, ¿verdad, hermano Wesley? Sí, amén. En esta parábola de la red, amados hermanos, es interesante notar que Apocalipsis, como esta es una parábola, fíjense, quiero leerle en Apocalipsis este verso. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Entonces, si vamos a hablar de la red, estamos hablando que la red tiene una función y es rescatar a aquellos muertos que están en el mar. No olvidemos que en figura, según la palabra del Señor, el mar es también es el mundo. El mar es una figura que está representando al mundo. Y recordémonos en aquella porción de Ezequiel, que no la tengo aquí a la mano, pero habla de un río que sale del trono de Dios. Y dice que ese río que sale del trono de Dios, todo lo que entra en contacto con esas aguas salutíferas, vive. Entonces, hermano, ahí tenemos nosotros un escenario en el que el evangelista está siendo usado por Dios para tirar una red y rescatar todo aquello que Dios quiere rescatar. Él dijo, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Entonces, dice también la palabra del Señor en Deuteronomio, que el Señor dijo, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Entonces, hermano, eso es lo que hace el evangelista cuando lleva una red. Lleva una palabra y esa palabra va a traer, va a rescatar todo aquello que está en el mundo que Dios quiere rescatar. Y entre ellos, hermano, ahí va de todo. Cuando un pescador en alta mar está en funciones de su oficio, tiran esa red, hermano, y ahí sacan de todo. Pueden venir anguilas, tortugas carey, no sé, pescaditos, bagres, animales horribles, otros feos. Mire, viene absolutamente de todo. Lo sacan y luego hay una selección ya arriba en la barca. Hay una selección de todo lo que es comestible y lo que no es comestible es devuelto otra vez allá. Eso es bien interesante, hermano, porque la palabra del Señor también nos habla de que Cristo está dentro de nosotros, pero de que nosotros también hemos sido asimilados por Cristo. Mire, el hecho de que se nos predicó la palabra y de que nosotros creímos y recibimos al Señor en nuestro corazón, eso no fue, hermano, casualidad, ni fue algo que nosotros pudimos hacer por voluntad propia. Fue el Señor rescatándonos como una red, la red del evangelista. El evangelista tiene, hermano, una unción extraordinaria, ya es comisionado para rescatar lo más vil y menospreciado del mundo. Tiene esa unción. Y la palabra que porta él en su boca también funciona como una red que puede rescatar, ¿verdad? Y por eso en Mateo 13:47 dice que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Ya este verso es algo escatológico también, que hoy no es el tema, ¿verdad? Pero mire qué extraordinario, hay una unción y un trabajo evangelista hasta los tiempos escatológicos. Sí, quería decir ahí que de lo que usted decía, de que del templo, ¿verdad?, salen los ríos, está en Ezequiel 47, y ahí dice 47, 8 y 9, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá,
Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas y sucederá que doquiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá, y habrán muchísimos peces. Y ahí dice, junto a él se pararán los pescadores, y habrá un lugar para tender las redes, y sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimo. Entonces, esa es la tarea del evangelista. Tirad la red y habrán muchísimos. Wow. Continuemos con la siguiente lámina. La siguiente, hermanos, siempre en esa línea, ¿verdad? Hay una función también que el evangelista tiene, y el evangelista tiene una función como el ojo de la aguja. Fíjense que en Mateo 19 y verso 24 dice, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire esta aseveración. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero esto me hacía, hermano, prestarme atención en el hecho de que Jesús hace alusión a las puertas de una ciudad, y que era la costumbre en el oriente en aquel tiempo que la puerta grande, el portal grande, tenía una puerta más pequeña que estaba como incrustada en el portal grande. Eso era lo que llamaban el ojo de la aguja. Entonces es bien interesante porque el evangelista funciona como el ojo de la aguja, siendo que Cristo es la puerta. Entonces, si Cristo, el que entregó los ministerios, Él es la puerta, Él entregó, instituyó uno de los ministerios que es también una puerta pequeña, como el ojo de una aguja, por el cual el Señor dice, en cierta ocasión dijo, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Hay que forzar. Entonces, sería de ver esa palabra, ¿verdad? ¿Cuál es el significado? Porque en nuestra cultura, forzar incluye algo de violencia, hermano. Forzar no es decir, pase usted, por favor. No, usted primero. No, siga usted. Forzar es tomar por la fuerza algo y violentarlo para que pueda accesar, para que pueda cambiar de dimensión. Entonces, me hace pensar, hermano, que el evangelista es ese ojo de la aguja por el que dijo el Señor, es más fácil pasar un camello. ¿Pero por qué el Señor decía eso? Porque si bien es cierto, en otro escenario el camello es figura del ministro porque atraviesa el desierto, pero también viene a ser figura de hermano, la humanidad que camina cansada y sedienta por el desierto y que es pasada por el ojo de una aguja. El evangelista sirve de acceso a Cristo, a la humanidad que viene caminando en el desierto cansada, sin agua, sin comida, sin bebida, sin refugio. Y luego el evangelista tiene, hermano, una palabra extraordinaria diciendo, vengan a Cristo. Cristo es la solución, dice, ¿verdad? Y tiene ese mensaje donde dice, y lo has probado todo, decía aquel corito, ¿verdad? Y si todo te ha fallado, que no has probado a Cristo, ven a Cristo. Él es tu amigo fiel, no hay otro como Él, dice. No hay otro como Él. Entonces, hermano, el evangelista en su función también es el ojo de una aguja. Sí, y mire, se me viene también la parábola del gran banquete, ¿verdad? Donde se está, manda, ¿verdad? El padre quiere hacerle un banquete a su hijo que va a casarse y llama a unos invitados y no asiste. Entonces le dice a los siervos, vayan y busquen a los cojos, a los ciegos, a los menesterosos, todo aquel que no pudo haber sido invitado a esta fiesta, aquí lo quiero yo. Y ahí estábamos en cuenta todos, ¿verdad? Porque hemos venido cojos, ciegos, mudos, paralíticos, de todo tipo, pero todos venimos a los pies del Señor y Él nos cambia. Y veía también ahí el denuedo para predicar. En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan
y sabiendo que eran hombres sin letras y vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de las buenas nuevas, se tiene que reconocer que hemos estado con Jesús, para que no quiere decir que porque Pedro y Juan eran sin letras y del vulgo, un evangelista tiene que ser alguien que no tenga estudios, porque por otro lado estamos viendo como evangelista también al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando se para y empieza a hablar con denuedo y empieza a decirle, ¿verdad? Al que estaba ahí presidiendo el evento ahí, y que le dice, por poco me convences, le dice, que me haga cristiano. ¿Quién era, hermano Wesley? Se me ha ido el nombre en este momento. Ese era el rey Agripa, ¿verdad? El rey Agripa, correcto. Y que Pablo, ¿verdad? Con toda su experiencia y con toda su sabiduría empieza y expone a Cristo. Y él le dice todavía, ¿crees tú en los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Y él le dice, por poco, por un poquito, y me convences a que me haga cristiano, le dice. A alguien que era completamente, vean, fuera del cristianismo. Pero estuvo el apóstol a punto de convencerlo. Y allí, en ese campo, cayó una semilla. Sí, amén. En ese campo definitivamente. Tener denuedo, ¿verdad? Para hablar del Señor. Sí, amén. Ese de nuevo, yo considero que evangelizar a una persona, digamos, de ese nivel, se imagina usted cuántos paradigmas, cuánto entendimiento, cuánta cosa propiamente de la educación de su época fue desbaratada por la palabra de Dios que salía de la boca del apóstol con un oficio también evangelista, ¿verdad? Porque él fue enviado también a la predicación a los gentiles. A los gentiles. Los gentiles, fue enviado a la gentilidad, y entonces era un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, en su función evangelística, qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor lo usaba. Sí, y habrá tenido de nuevo en la predicación Jonás, porque Jonás también se puede contar, es un evangelista, fue un evangelista, quizás de los mejores, ¿verdad? Que se convirtió un pueblo entero. ¿Cómo habrá sido la predicación? De hecho, que llevaba un mensaje de destrucción para esta ciudad, ¿verdad? Y dice que el rey, sus habitantes, incluso los animales, ¿verdad? Habían ayunado, y que todo el pueblo se convirtió al Señor por medio de alguien que no quería ir y llevar el mensaje, y que quizás también se consideraba que quizás ni era evangelista, ¿eh? Y que le va a decir, Señor, si tú eres misericordioso, los vas a terminar perdonando y me mandas a darles una palabra que los vas a destruir. Y luego me vas a decir que los has perdonado. Y no quería ir. Pero aunque uno no quiera, hermano Wesley, cuando el Señor dice, esta persona es un siervo, es un sirviente para mí, es un mayordomo, aunque usted no quiera, aunque yo no quiera, seremos enviados. Y el Señor abrirá nuestra boca para convencerlos de todo arrepentimiento. Sí, amén, definitivamente que sí. Y ahí nos dice, ¿ve? Que estamos locos por Cristo, porque vemos que hay locura en la predicación. Muchos pueden decir, si solo en la iglesia pasa, solo de Dios habla. ¿Y de qué más podemos hablar cuando Él es todo para nosotros, y vemos sus maravillas día con día? Y lo que pasa es que las personas, ¿verdad?, que no conocen o no han tenido ese encuentro personal con el Señor,
reconocen que las cosas son humanistas, que no son del espíritu y no tienen como los sentidos habilitados aún como para poder entendernos o poder apreciar esa situación, porque cada uno de nosotros necesitamos tener una experiencia personal con el Señor. Otro puede dar testimonio de la grandeza, pero mientras yo no reciba esa experiencia, no va a convertirme realmente genuinamente, ¿verdad? Hasta que el toque del Espíritu sea dado personal. Y yo considero también respecto a este punto, hermana Sandrita, que la unción que viene para estos días y que de hecho está operando es una unción evangelística también extraordinaria para que combata contra esa plataforma de la mentalidad que el anticristo está desarrollando en la mente de las personas, porque recordémonos que uno de los propósitos de la predicación del evangelio pues es la salvación de las almas, pero que haya un cambio en su interior, ¿verdad? Que haya un cambio, como lo dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados en vuestro entendimiento. Entonces, cuando el evangelista suelta una palabra, pues hay un dunamis, hay un poder operando ahí en contra de todo el conocimiento humano, ¿verdad? En contra de todo aquello que puede tener atrapado a una persona, ¿verdad? Y es ahí donde obra la locura de la predicación. Sí, y veíamos también que, bueno, que son humildes, ¿verdad? Que no están promoviéndose su propia obra ni su propia riqueza, sino que exaltan el nombre de Cristo, la riqueza del evangelio. Y también tienen revelación, ¿verdad? Porque en Gálatas 1:16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y no consulté con carne ni sangre, sino que con el Señor. Y otra de las dimensiones espirituales del evangelista es que es un resucitado. Y en Gálatas 2:20, el evangelista, ¿verdad?, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En qué se centra la predicación de un evangelista? En la resurrección del Señor, en que murió por mí, se entregó por mí para darme libertad, para darme salvación, ¿verdad? Ese es el tema central del evangelista. Y luego entra en sinergia con los otros 5 ministerios, los otros 4, el pastor, el maestro, el apóstol, pero quien acerca a Cristo a la oveja perdida o a la oveja descarriada es el evangelista. Continuamos. También vemos que reconociendo lo verdadero, que hemos dado acá unas pinceladas, también podemos reconocer a los falsos, porque primero debemos de conocer lo genuino, que es lo que hemos tratado de venir y explicarles. Y en Gálatas capítulo 1, del 6 al 10, nos habla que no hay otro evangelio. Y acá le dice a los Gálatas el apóstol, le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí hay varios puntos. Los Gálatas dicen que fueron llamados, así como todos nosotros, por la gracia de Cristo. Pero ellos, dice, tan pronto se hubieron alejado, seguían un evangelio diferente. Quiere decir que tenemos que estar cerca de Cristo, cerca de la palabra, cerca de la semilla, cerca de las aguas que hemos estado viendo acá, porque si no, un evangelio diferente nos puede cautivar y nos puede alejar del verdadero, porque el falso es una imitación que lo que hace es, puede parecerse, pero no es. Y por lo menos veíamos que a la luz de las escrituras, para tocar uno de los puntos, quizás de los que hoy en la realidad lo vemos más palpable, es el evangelio de la prosperidad. Usted puede decir, o sea que el evangelio de Cristo significa vivir en la pobreza, hacer voto de castidad o hacer un voto de pobreza. No, hermano o amigo, no se trata de eso, sino que sabemos que el Señor Jesús tiene todas sus riquezas y nos la puede dar y nos bendice. Y es más, creemos firmemente que el Señor nos bendice primero con su palabra, con lo espiritual, y seguido a la palabra vienen bendiciones materiales. Y somos prosperados también en lo material. Pero ¿en dónde está la sutileza del evangelio de la prosperidad? En que se pone como prioridad lo que el Señor me va a dar. La casa que yo voy a tener, lo que yo puedo ganar para propagar el evangelio, y todo lo transforma en dinero. Y el dinero en sí no es malo, es necesario, ¿verdad? Pero lo que sí está mal es el amor al dinero. Y cuando ese amor al dinero aflora para predicar un evangelio, ese evangelio entonces ya se vuelve un evangelio de la prosperidad. Y no está predicando a Cristo, está predicando una riqueza, está predicando una ganancia, está predicando una persona que solamente quiere llamar, digamos, como la atención, que ministra para recibir atención, para recibir riquezas, para tener una posición. Y ese no es un verdadero evangelio. Y cualquiera nos podemos ir, ¿verdad? Por decir, es que esta iglesia se ve muy chiquita, muy pobrecita, y allá yo me voy mejor a la iglesia, ¿verdad? Donde van las personas de apellidos rimbombantes, las personas que ofrendan con tarjeta de crédito, ¿verdad? Y que lo que estamos haciendo es endeudándolas y no ministrándoles realmente lo que el Señor quiere, que de lo que Él nos ha prosperado, nosotros diezmemos y ofrendemos, porque ese es un principio bíblico para que el Señor pueda bendecirnos, ¿verdad? Porque toda siembra tiene su cosecha. Pero lo contrario es que solamente quiero cosecha, 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 pero desechamos la parte espiritual. Entonces es un falso evangelio, el evangelio de la prosperidad. ¿Verdad, hermano Wesley? Perdón, amén, hermana. Yo considero que una de las cosas que Cristo compró en la cruz también
pues fue abundancia y fue prosperidad, pero realmente algunos la sitúan solo al hecho material, nada más, lo cual pues es una consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dentro de lo que es el falso evangelio también podemos encontrar predicaciones como la supergracia o lo que usted mencionaba, que incluso aparecen como doctrinas de algunas misiones del evangelio de la pobreza, o por ejemplo un evangelio legalista también, ¿verdad? De aquellos que incluyen aspectos de la ley mosaica, ¿verdad? Características judías dentro del evangelio. Los mesiánicos. Mesiánicos, y lo van mezclando, cuando que la Biblia dice en Gálatas 5:4 que pues, de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis. Entonces, de manera que hoy en este día hay muchos falsos evangelistas, ¿verdad? Que por supuesto están predicando un falso evangelio y lamentablemente pues han arrastrado a multitudes, ¿verdad? Completamente detrás de esto. Ellos no siguen a Cristo y esa es una de las cosas por las que el verdadero oficio evangelista gime, por las que el verdadero corazón del evangelista llora. Él llora porque ahí andan muchos de los cuales, los dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, dijo el apóstol, son enemigos de la cruz de Cristo. Así es. Amén. Amén. Vemos también que el evangelista tiene señales, tiene autoridad para echar fuera demonios. Y ahí está el versículo bíblico donde podemos encontrarlo. También sanan enfermos, pues se mueven en los dones de poder, de sanidad, de milagros y de fe. Son sobrios en todas las cosas. Si nos recuerda, hermano Wesley, el concepto de ser sobrio. El concepto de ser sobrio, no lo tengo a la mano. Dijimos que era aquel que permanece, que se mantiene en una posición que no, que ser sobrio es como lo contrario de estar embriagado, o sea, estar en sus 5 sentidos, o sea, ser capaz de poder pensar atinadamente o con sabiduría en todas las cosas. Dice que soportan los sufrimientos, son de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y tienen sabiduría y por lo tanto se mueven los dones de poder. Hechos 8:7, sí, solo quiero leer Hechos 8:7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y eso me recuerda a lo que David en cierta ocasión dijo, ¿verdad? Devuélveme el gozo de tu salvación. O sea que cuando se manifiesta el gozo del Señor, hay la salvación del Señor, perdón, hay un gozo extraordinario. Pues. Y ese gozo lo trae también el ministerio del evangelista. Amén. Y viene la lámina, que es lo que usted nos explicaba, que el evangelista lo hace en 2 facetas, ¿verdad? Que lo hace a nivel personal y también a nivel de multitudes, hermano Wesley. Sí, amén. Eso lo vemos claramente con el caso de Felipe, que dice la palabra del Señor que Felipe iba por todas las ciudades anunciando. Entonces, pero también vemos cómo Felipe fue traspuesto. Él tiene un traslado que es horizontal y ese traslado se lo hace el Espíritu Santo. Es interesante notar que al evangelista, ¿verdad? El evangelista tiene una cercanía muy, muy estrecha con el Espíritu Santo y él es dirigido por el Espíritu Santo. Él no es dirigido por sus propios intereses, no es dirigido por la fama, porque recordemos que el evangelista pues
tiene mucha humildad, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo. Se le manifiesta la humildad. Entonces el evangelista es dirigido también para estar uno a uno, persona a persona. Y cuando está persona a persona se le manifiesta el magisterio, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo lo llevó a ese desierto donde iba en un carruaje un eunuco que tenía que ver con el tesoro de la reina de Candace, dice. O sea, Sí. era una personalidad, un hombre muy importante, ¿no? Y entonces le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, pues, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Eso me da a entender que el eunuco, hermano, se había desvelado muchos días tratando de entender aquel texto. Pero el Señor trasladó a Felipe, ya no con las multitudes, ahora persona a persona, uno a uno. Y entonces ahí con su compañero, con su vecino, le comenzó a explicar evangelísticamente el texto, aquella porción de Isaías, la cual el eunuco entendió. Es bien extraordinario eso, ¿verdad? Sí, y yo veo acá, miren, en Hechos, y que en la Escritura no hay nada que esté de más, ¿verdad? El Señor lo pone y lo inspiró por un propósito. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca. Felipe es el evangelista y lo dice claramente la Escritura. Y dice, abriendo su boca. Entonces, ¿cómo podemos evangelizar a alguien si no abrimos nuestra boca? O sea, y es el ejemplo claro que el Señor nos dice. Felipe, evangelista, ¿qué hacía? Abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el evangelio. Entonces, el evangelista anuncia las buenas nuevas, anuncia el evangelio de quién? De Jesús, el evangelio de la cruz, el evangelio de las buenas noticias, no otro evangelio. Y yendo por el camino, quiere decir que iba caminando, llevaba sus sandalias, llegaron a cierta agua. Y le dice el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En este párrafo se encierra la labor del evangelista. Es de convencerlo, de anunciarle las buenas nuevas. Abre su boca y lo lleva y lo encamina a llevarlo al agua, a que sea bautizado, a que sea purificado, a que sea muerto con Cristo y resucitado con Él. Y ahí vemos que no hay impedimento para alguien que quiere bautizarse. ¿Y a qué lo lleva? A que la persona crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el tema central del Evangelio de Jesús, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que puede salvarte. Ven, hermano Wesley. El verso 40 dice que, dice, acá lo tengo, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, bien tremendo, ¿verdad? Cómo está bien marcado ese perfil del evangelista acá, con esas facetas de su labor ministerial, ¿verdad? Luego tenemos ahí en la lámina, en Hechos, en el capítulo 17 y el verso 22. Se lo quiero, déjeme ver acá, se lo quiero leer. Hechos 17, 22, dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces, aquí tenemos al apóstol Pablo con una dimensión evangelística extraordinaria y hablándole a toda una ciudad
un conglomerado que era erudito en sus propias letras y que entendía, ¿no? Era algo extraordinario. La autoridad evangelística con la que el apóstol Pablo se para en el Areópago a dar, bueno, todos los mensajes eran inspirados y extraordinarios, pero este mensaje sí considero que era un mensaje muy oportuno que el Señor le dio y muy estratega. Yo considero que el evangelista abre su boca, pero abre su boca y tiene estrategias para evangelizar, porque el apóstol dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Entonces él se toma estratégicamente, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, de una situación y esa situación lo catapulta, lo pone a él en la posición para expresar, para predicar el evangelio y llamar la atención de todos ellos, ¿no? Predicando a las multitudes. Sí, y ahí viene también a veces que malentendemos, ¿verdad? Que la labor del evangelista solo es hacer campañas. El gran evangelista, la gran campaña de sanidad, milagros y evangelismo. Y creemos que el evangelismo realmente es eso. Pero el evangelismo, ya vimos que es llevar las almas a los pies de Cristo, anunciar el evangelio de Cristo, llevarlos a que proclamen que el Señor Jesús es su Señor y que crean en Él. Entonces, en muchas ocasiones alguien puede decir, es que es evangelista porque es el que hace las campañas y que solo es el evangelista el que tiene que hacerlas. Todos somos y debemos de ser evangelistas, ¿verdad? Llevando el evangelio del Señor. Claro, hemos visto que en los 5 ministerios como Doma, ¿verdad?, está el evangelista, pero su labor es mucho más grande y mucho más exhaustiva que hacer solo una campaña evangelística, porque entonces de alguna forma solo están utilizando herramientas de hombres o humanistas, ¿verdad? Y lo que vemos acá con el apóstol Pablo, lo que nos enseña y el apóstol Pedro y Juan que veíamos también, lo que nos enseña que las estrategias son divinas. Vienen por inspiración divina, dónde se va a mover el Espíritu Santo y dónde tenemos que ir. Porque vemos que cuando Felipe iba para Asia, se le puso un ángel en el camino y le dice, no vas a ir para allá. Y lo manda a Macedonia. Y allí, después de Macedonia, es que encuentra al eunuco. Entonces, dentro de los planes divinos está la estrategia del evangelista, ¿verdad? Y no vamos a lograr, digamos, con estrategias humanas, llegar, digamos, a toda criatura y predicar el evangelio. No solamente es eso, tiene que haber un mover, un derramamiento genuino del Espíritu Santo. Tiene que venir a nosotros un avivamiento. Tiene que venir en cada uno de nosotros que podamos abrir nuestra boca y anunciar el evangelio de Cristo para que los demás crean. Ese es el propósito del ministerio del evangelista. Y lo vemos, digamos, ahí en Jonás y veíamos lo que usted nos decía también, que explicaba, ¿verdad? Que puede ir de uno a uno, de persona a persona, o puede ir a una multitud. Y estaba pensando en la sierva de Naamán, que ella le dice, yo conozco un profeta que te puede sanar, que te puede quitar esa lepra, yo conozco. Y le dice al Señor dónde puede ir, ¿verdad? Su Señor dónde puede ir a encontrar ese profeta que le pueda ayudar con su problema. ¿Y de dónde vino? De una persona que evangelizó a un gran capitán orgulloso,
¿verdad? Un capitán sirio. Y sin embargo, fue convertido. Porque pocos capítulos después vemos, ¿verdad? Que le dice Naamán al Señor, yo sé que le sirvo al rey, le dice, porque tengo que cuidarlo. Pero perdóname, Señor, si yo entro a este templo, que no es tu templo, es templo de otros dioses, pero a causa de mi trabajo, parafraseando, a causa de mi trabajo que tengo que cuidar al rey, me tengo que arrodillar, pero yo solo creo en ti. Después que me has sanado, solo creo en ti. Dígame si ese hombre no fue realmente convertido. ¿Por quién? ¿Y quién le dio la palabra? Una sierva que abrió su boca y le contó de las maravillas que Dios puede hacer en su vida. Sí, amén. En Proverbios, el capítulo 11, el verso 30, dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Pero luego en otra versión, que es la Biblia al día, dice, el fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento. Dice la palabra que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Entonces, ¿cuál es el oficio, por así decirlo, de un violento? Yo creo que está vinculado con el evangelista o con esa unción evangelista, porque, hermano, no es fácil abordar a una persona, no es fácil de repente abordar a alguien, como decía mi hermana Sandrita. Esto es dado por el Señor y es con estrategias divinas, aunque sea de persona a persona. El propósito no es darle la información de que Cristo resucitó, él ya lo conoce hasta por historia, ya entiende eso. El propósito es que el Cristo resucitado se le manifieste a esta persona y que ellos puedan recibir una impartición evangelística de un resucitado, porque yo creo que solo el que ha sido resucitado, hermano, puede impartir esa resurrección de vida a otros. Si no ha sido resucitado, yo creo que va a dar otra cosa, por ejemplo, risa, u otra cosa, ¿verdad? Antes que la vida, hermano. Mire, perdone que yo le mencione esto, pero ahora, hoy en día hay como muchas estrategias como para evangelizar, y de repente en YouTube o en las redes sociales las personas suben estrategias para evangelismo, estrategias para esto, y hay un montón de estrategias que pues son risibles, ¿verdad? Que definitivamente son un esfuerzo humanista por dar a conocer a Cristo, pero realmente el dar a conocer a Cristo y su resurrección no es un esfuerzo humanista. Por eso dice este verso de Proverbios 11:30 que me gustó tanto, ¿eh? Que es el fruto del justo. Fíjese que el fruto del justo dice que es un árbol de vida. Ese es el fruto del justo. Entonces el justo, hermano, bajo la unción evangelística va a llevar un fruto de vida y va a ganar almas. Esa es parte de una sabiduría, ¿verdad? Es saber hacerlo bajo la guianza del Espíritu Santo. Si usted, hermano, en algún momento quiere hacerlo y quiere compartir este mensaje y se está preguntando, ¿y cómo lo hago? ¿Verdad? Pues lo primero, yo creo que pídale al Señor la estrategia y comience a orar por esa persona. En el momento indicado, el Señor va a permitir que usted abra su boca y lleve un mensaje que da vida. Sí, y bueno, ya se nos pasó el tiempo, y para dejar, digamos, cerrado el tema del evangelista, yo quiero compartir con ustedes Isaías 52:7, y se lo voy a leer. Qué hermosos son sobre los montes los pies que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas del gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Y en Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados?
tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Son hermosos los pies del que anuncia las buenas nuevas. Y le dice a Sión, tu Dios reina. Así que, amados hermanos, el evangelista le trae buenas nuevas de gran gozo, de salvación. Y le dice ahora, tu Dios reina. Hermano Wesley. Amén, amén. Yo creo que la iglesia es anunciadora de Sión, ¿verdad? La iglesia es llamada a ser una anunciadora, una luz en medio de las tinieblas, un sonido correcto, un anuncio extraordinario. No hay mejor anuncio que ese, amados hermanos, que el que Cristo ha resucitado y vive en nuestros corazones y es real. El mensaje que llevamos es la resurrección de Cristo Jesús. Sí, bueno, hasta acá lo dejamos. La importancia del ministerio evangelístico en la vida del creyente, en la vida de la amada del Señor, para prepararla, para adornarla, para capacitarla, para perfeccionarla. Necesitamos de un evangelista que utilice la atarraya, ¿verdad? Que utilice la red, que utilice la sandalia del evangelio, que utilice la semilla que queda sembrada en nuestro corazón. Bendecimos a nuestros hermanos que se dedican con todo su corazón a llevar estas buenas nuevas, a ser un evangelista, a llevar el evangelio de la paz. Los bendecimos, hermanos, esta mañana, diciéndoles, tu Dios reina y hay salvación en Sión. Dios les bendiga. Amén. El Señor los bendiga, amados hermanos.